Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero que Buenas se tardes. encuentren bien. Shalom, shalom. ¿Cómo estamos, Alberto? Buenas tardes, qué gusto Buenas verte. tardes. Buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes, William. Buenas tardes, ¿cómo está? Aquí, Baruch Hashem, todo bien. Perfecto, qué bueno. Bienvenido, Wilber, también. William, perdón. Bienvenido, Armando, bienvenida, Magali. Estamos comenzando. Shalom, shalom. Gracias. Qué gusto verlos de nuevo después de una semana de ausencia. Ya estamos de nuevo otra vez aquí, listos para comenzar con el estudio. Vamos a dar un par de minutos para que terminen de ingresar las personas y comenzamos en unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio. Hace una semana, por cuestiones de agenda, se me fue imposible poderme conectar, pero bueno, Baruch Hashem, ya estamos aquí de regreso y ya estamos listos para poder continuar con nuestro estudio. Estamos en el principio número 7, estamos hablando de la profecía de Moshe. Estamos ya viendo la última etapa de lo que es la profecía, las dos clases anteriores que han comprendido este
estudio. Hablamos primeramente de la característica de Moshe como profeta, cuáles fueron sus atributos como persona para poder tener este liderazgo del pueblo judío. Y después estuvimos hablando propiamente de la profecía. Estuvimos hablando propiamente de la calidad de la profecía de Moshe. Estuvimos viendo algunos aspectos importantes con respecto a cómo es que se otorga la profecía y que consideraron a Moshe el profeta del pueblo de Israel después de la escena del monte Sinai. Se estableció por qué Moshe es el profeta de profetas y por qué todo el pueblo de Israel lo considera como su más grande comunicador de la Torá. También hablamos sobre las razones por las cuales los milagros no son tomados o considerados como evidencia para la validez de un profeta, sino que depende de lo que dice, ¿no? Depende de lo que comunica y que esto no contradiga las leyes de la Torá. Eso es lo que verdaderamente vendría siendo que pudiera hacérsele caso al profeta y no que fuera una persona maliciosa que estuviera promoviendo un cambio en el pueblo judío para abandonar la observación de la Torá. Traíamos el ejemplo la semana pasada sobre Jesús, esta persona a la cual incluso el mismo pueblo judío no se ocupó nunca en tratar de establecer si sus milagros eran verdaderos o falsos, porque en realidad el milagro no era lo importante, sino lo que sí dara esta razón de que él fuera el Mesías era la negación que promovía de las leyes de la Torá. Decir que el pacto de Moshe ya no estaba válido. Por lo tanto, es que no había necesidad de comprobar el milagro, no había necesidad de comprobar si era cierto o no. Lo que tenía que hacerse era realmente escuchar su mensaje y con base en lo que decía, calificar o descalificar lo que se decía. ¿De acuerdo? Estamos ahorita ya en la clase número 22 de este curso. Ya vamos aproximadamente, me parece que ya llevamos como 6 meses ya estudiando y vamos a la mitad justamente. Yo creo que en unos 6 meses más vamos a estar terminando ya los 13 principios de fe, primeramente el cielo con la ayuda del Creador, y vamos a estar ya pasando, les adelanto un poco a esta mitad de curso, el siguiente paso, el siguiente curso que vamos a estar abordando para después de terminar los 13 principios de fe van a ser las leyes de Teshuvah. Es decir, vamos a empezar a ver cuáles son, una vez que ya comprendimos los conceptos del monoteísmo y caímos en cuenta de cuáles fueron nuestros errores, ¿qué puedo hacer yo como persona para poder corregir los errores que cometí en el pasado? ¿Cómo retorno verdaderamente hacia el Creador y cómo reparo? No solamente cuando hablamos de arrepentimiento, no hablamos de un sentimiento de culpa, sino también de qué tipo de acciones tengo que hacer para reparar el daño hecho en el pasado. Y cómo es que ahora debo de conducirme y con base en la Torah, qué es lo que son las leyes de la Teshuvah o las leyes de la arrepentimiento. El día de hoy tenemos a nuevas personas, me parece, creo que hay algunas cámaras que no había visto anteriormente, así que voy a pedirle por favor a las personas que sean nuevas, que sea su primera vez en la sala, que se presenten, nos puedan decir su nombre y de dónde nos están viendo, por favor. Por ahí tengo a Armando Macedo, no sé si es la primera vez. Shalom, shalom. No, ya sería, digamos, nuestra segunda ocasión, tercera Ok. de mi esposa, pero Ok. igualmente, nuevamente, mucho gusto, muchas gracias, Israel, estimado, gracias por el espacio y pues muy felices de formar parte de este grupo de iniciadores, de inicio de estudios de los principios de fe, ¿verdad? Perfecto, sí, ya lo ubiqué, estimado Armando, ya tiene como 2 semanas con nosotros. Muchísimas Sí, gracias, bienvenido. Apenas lo veo, lo voy conociendo con la cámara. Ok, sí. Evelyn Judith, no sé si es su primera vez en la clase. Hola, sí, mi nombre es Evelyn y sí es la primera vez que estoy en una reunión. Pues aquí yo estoy en el Estado de México, aquí este, pues conectándome por fin. Llevo apenas, yo creo que como 15 días que me aceptaron, esta sería mi primera reunión
en vivo con ustedes. Entonces ya pues lista para pues seguir aprendiendo. Perfecto, Evelyn, muchísimas gracias. ¿De qué parte del Estado de México eres? De Recuérdame. Cuautitlán. De Cuautitlán Izcalli. Ok, Así perfecto. es. Bueno, igual que le digo a todas las personas que son de aquí de la zona metropolitana, esténse pendientes de las actividades que podemos hacer de manera presencial en la Ciudad de México o en Cuernavaca, cuando lleguemos a hacerlas, para que podamos juntarnos, podamos hacer alguna actividad que con la ayuda del Eterno pueda ser muy pronto, por lo menos ya a partir del 2023, ya con algo más de tiempo. Bueno, Ok, estás gracias. aquí con nosotros, bienvenida. Vamos a abordar el tema. Voy a tratar de no ser como tan... Este tema que vamos a abordar el día de hoy es un poquito más sesudo, es decir, voy a leer bastante, pero de igual manera voy a tratar de hacerlo un poco ligero para que podamos concluir muy bien la parte del profeta. Es algo complicado. Cuando se habla de profecía, es algo complicado tratar de dibujar bien la línea de la fantasía y la realidad, ¿no? Es regularmente siempre cuando tenemos el concepto de profeta y hablamos de profecía, desgraciadamente estamos por concepción o por preconcepción de otras formas de percibir este concepto, entendemos a la profecía como algo mágico, esotérico o casi de adivinación. Y por la educación o por la formación que tuvimos en otros cultos religiosos, bueno, este punto de la profecía y el profeta se prestaba mucho para malas interpretaciones o incluso para manipulación a algunas personas. Por lo tanto, este curso se caracteriza por ser bastante analítico, por tratar de hacerlo un poco racional, hacerlo lo más sesudo posible y tratar de aterrizar la parte de la profecía a este pensamiento racional. Ahí es cuando no nos alcanza. La realidad es que ya no nos alcanza. ¿Por qué? Porque sale de la parte de lo que nuestro intelecto puede asimilar, puede asimilar de manera regular. Para ello es que debemos de comprender que la esencia del humano, la esencia del hombre, es que tiene una doble naturaleza, una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Cuando nosotros hablamos de intelecto, no nos estamos refiriendo a una parte del alma, no nos estamos refiriendo a una parte del alma en realidad. Cuando nosotros estamos hablando de intelecto, estamos hablando del ejercicio reflexivo del pensamiento humano. Pero cuando nosotros nos hablamos de alma, estamos hablando de aquella percepción de lo divino, aquella capacidad del ser humano de poder percibir lo divino en este mundo. Es decir, que va más allá del pensamiento lógico racional. El pensamiento lógico racional es un puente conector que nos va a ayudar a asimilar desde nuestra perspectiva un fenómeno o un hecho o un acontecimiento. Hasta este punto hemos tratado a los 13 principios de fe desde esta perspectiva. Hemos estado de este lado del puente, ¿no? En el puente de lo racional. Hemos comprobado con evidencias lógicas la existencia del Creador. Hemos comprobado con evidencias lógicas su unicidad. Hemos comprobado también su incorporeidad. Hemos traído también el argumento de por qué es importante el hablar, orar, estudiar y meditar. Pero cuando estamos hablando ya del tema de la profecía, entonces ya tendríamos que cruzar eso, porque nos requiere que nuestro pensamiento lógico avance al siguiente nivel, que es la de la percepción de la divinidad. Cuando hablamos de percepción de divinidad, estamos hablando de una supraconciencia. Tenemos el inconsciente, tenemos el consciente y tendremos que ir a una supraconciencia, más allá de lo que requiere nuestro conocimiento del mundo a través de los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda conectar de manera correcta con las partes que son del alma, tengo que desarrollar nuevos sentidos que no son físicos. Nuestros sentidos físicos, el gusto, el tacto, la vista y el oído, nos permiten vincularnos con el mundo físico, con el mundo material. A través de ellos conocemos nuestra existencia, conocemos el mundo que nos rodea. Esta manera de conocimiento se le llama conocimiento empírico. Es experimental, es decir, es a través de la experimentación, de la interacción del sujeto con el objeto, es que conoce
el fenómeno. Pero cuando ya empezamos a hablar de cosas que hablan de espíritu, tenemos que recurrir a nuevos formatos o a nuevos sentidos para poder valernos de ellos. Tenemos que acudir a nuevas experiencias que no alcanzan únicamente con la parte de la racionalidad, sino que tienen que ir más allá. Tienen que ir más allá de esos 5 sentidos. Hay un libro llamado Meditación y Cábala. Meditación y Cábala es un libro, déjenme ver si lo traje, y no me lo traje, permítanme. Sí. Ok. Este libro, Meditación y Cábala, es un libro del rabino Isaac Ginsburg. Es el mismo autor del libro Cábala para las Naciones. Con este libro, lo que propone es que en realidad no es un libro cabalista, es el nombre, por lo que entiendo, más bien es algo de, es más bien por marketing que por algo cabalístico, sino más bien tiene comentarios del Hasidut. Y lo que hace el Rab Ginsburg es explicar un modelo de meditación. Cuando vimos la plegaria, esto lo vimos ya era un poco más esbozada y dibujada. Hoy voy a profundizar un poco más. Para poder llegar nosotros a la conexión con lo espiritual, tenemos que renunciar a nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer que nuestros sentidos físicos experimenten nuestro entorno, que no se desconecten, pero tenemos que llevarlos al siguiente nivel de conexión para poder experimentar una conexión con lo divino. Esto, para nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, no se puede experimentar con nuestra conciencia activa, es decir, con nuestros 5 sentidos conectados al 100%. Tenemos que renunciar y enajenar nuestra voluntad a la fuerza divina para poder vincularnos directamente con el Creador, para poder experimentar una 60ª parte de la profecía. ¿Cómo lo podemos esto experimentar de alguna manera? El Talmud nos dice que la profecía y el sueño son muy similares. Nosotros no podemos tener sueños despiertos. Cuando vamos a dormir, apagamos nuestro consciente, pero se queda encendido en nuestro inconsciente, ¿de acuerdo? Es decir, que todas las experiencias que nosotros tenemos durante el día las vamos ordenando y las vamos regulando a través de nuestra dinámica diaria. ¿Por qué? Porque nuestro switch está encendido, porque el consciente está administrando toda la información que registra nuestro cerebro a través de nuestros 5 sentidos. Pero hay otra información que sí la registra, pero que no la trae a utilidad durante el día porque no es requerida. Por ejemplo, fuimos hoy de compras y fuimos a comprar al supermercado y vimos que el pollo ya subió de precio increíblemente, que el huevo está por los cielos, que el aceite está carísimo. Y estuvimos comprando y tomando decisiones. No, pues vamos a ver, no, pues compramos esto acá. Durante esa experiencia, yo estuve viendo precios, yo estuve viendo productos, yo estuve viendo compras y ya tomé decisiones con base a lo que me interesaba. Pero hay cosas que mi cerebro registró, pero que no lo trajo a mi consciente. ¿Qué cosas mi cerebro registró y que no lo trajo a mi consciente? Por ejemplo, la ropa, las personas que se encontraban a mi alrededor y lo que vestía. Las personas a las cuales no estaba yo solo en el supermercado, yo estaba consciente que me acompañaban más personas. Pero no le pongo, si ustedes me preguntan, oye, ¿te fijaste la persona que estaba al lado de ti? ¿Qué ropa llevaba? No me acuerdo. La verdad, ¿por qué? Porque no le puse atención. ¿Por qué? Porque mi consciente no lo trajo a colación, no lo registró para que yo pudiera decir, sí era de este color. No es algo que yo haya tenido ahorita en mente. Pero eso no quiere decir que no se haya grabado en mi cerebro. Eso quiere decir que se registró de alguna manera, pero que no está dentro de un archivo inmediato para poderlo traer y utilizar. Cuando nos vamos a dormir y relajamos nuestro cuerpo, nuestro consciente se apaga
pero el inconsciente es como el piloto. Es como cuando ustedes tienen el boiler o el calor de gas y se están bañando y se enciende, pero cuando dejan de bañarse, pues se apaga, pero queda la flamita, el piloto. De la misma manera es el inconsciente. El inconsciente está todo el tiempo activo. Y cuando nos vamos a dormir, el consciente ya no tiene la oportunidad de ordenar los pensamientos. Es como una pizzería que durante el día está el gerente y coordina las actividades de todos los empleados y le dice, tú eres el del horno, tú eres el de la pasta, tú eres el de los ingredientes y tú eres el que repartes. Y todos juntos hacemos una pizza y la entregamos, las vendemos. Pero por la noche el gerente se va y todos los demás trabajadores están y no saben qué hacer. El de la pasta ya se metió con los ingredientes, el de los ingredientes ya se metió con el horno, el de los hornos ya se fue a entregar y todos están corriendo haciendo cosas sin sentido. Cuando nosotros dormimos y soñamos, suceden sueños que parecerían a veces como de locos, ¿no? Porque dices, no, pues es que estaba en mi casa, pero no era mi casa, era la casa de la abuelita, pero yo decía que era mi casa y estaba yo hablando con mi mamá, pero no era mi mamá, tenía la forma de mi abuelito, ¿no? O de mi abuelita paterna, de mi abuelita materna. Entonces el cerebro empieza a crear, empieza a seguir trabajando, continúa trabajando de tal manera que el consciente ya no está regulando los pensamientos. Por lo tanto, ahí es donde se pueden filtrar cosas que nuestro inconsciente sí registra, pero que nuestro consciente ya no. Tenemos una sensibilidad más amplia para poder apreciar cosas que no trajimos de manera consciente. Ahora, cuando una persona conecta con el sueño profundo, está conectando con los mundos superiores. El Talmud nos dice que la profecía es el sueño es una 60ª parte de la profecía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dormimos, nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo y sube a los mundos superiores. El Talmud nos enseña que cuando uno va a dormir, el alma sube a recibir un juicio temporal del día y se le juzga al alma para saber si los méritos y las transgresiones que lleva hasta el momento son lo suficientes para poder continuar un día más. Se le juzga al alma para saber si sus méritos son más que sus transgresiones y si tiene derecho a bajar un día más a la tierra. Por eso cuando volvemos a amanecer, cuando despertamos en la mañana, quiere decir que Hashem consideró que todavía tenemos oportunidad de poder continuar en este mundo porque tenemos algo pendiente que hacer. Porque nuestros méritos todavía superan nuestras transgresiones y todavía hay oportunidad de poder cambiar algo. Sin embargo, en ese viaje, a veces nos traemos sueños que tienen significados. A veces tenemos un sueño tan profundo, conectamos con algo que decimos, es que este sueño lo recuerdo tan palpablemente y siento que tiene una significación. Siento que tiene un significado propio, ¿no? Esto nos ha pasado a todos en mayor o menor medida, ¿no? En algún momento hemos soñado con algo que nos genera un impacto verdadero en nuestra alma y lo traemos pensando todo el día. Lo traemos pensando todo el día. Yo les voy a contar una experiencia que me pasó hace algún tiempo eh, y fue algo bien curioso porque fue cuando ya estaba en la fundación. Previo a trabajar en la fundación, todavía no estaba en la fundación, pero yo soñé con el rabino Ariel Groisman y con el rabino, es uno de los rabinos más reconocidos en el noajísmo, en el mundo de internet, y que a mí me ponía a repartir, en una verdulería, a mí me ponía a repartir verduras a muchas personas, ¿no? Y que me decía, tú eres el que tienes que estar repartiendo, ¿no? Y tienes que estar administrando, tienes que estar diciendo. Y yo dije, qué curioso sueño, ¿no? O sea, sin embargo, lo recuerdo muy bien. Podría contarles detalles del sueño, pero no es el caso. El punto está en que me generó una expectativa muy alta. Después, con el paso del tiempo, unos meses después, entramos a la fundación y trabajé de la mano directamente con el rabino Ariel Groisman y estuvimos compartiendo clases. Estuve ayudándolo a administrar sus clases en este mismo espacio. Entonces, no lo sé si es un sueño profético o no, sino simplemente es algo que a mí me generó una significación importante. ¿Por qué?
Cuando las personas están conectadas con las cosas espirituales, son más sensibles a poder conectar con ese tipo de cosas, de percibimientos, de emociones. Una persona está muy vinculada con lo material, obviamente que sus sueños van a estar vinculados a lo material, sus sueños van a estar vinculados a las cosas que le ocupan la mente en ese momento, ¿no? Pero para una persona que procura tener una conexión con lo espiritual, regularmente puede tener mayor oportunidad de poder tener esas conexiones. ¿Por qué estoy trayendo toda esta cuenta? Porque trato de hablar de la profecía y la diferencia de la profecía de Moshe con la de otros profetas. Ya hablamos de Moshe como líder, ya hablamos de Moshe como persona, ya hablamos de Moshe como hijo, ya hablamos de Moshe como príncipe de Egipto, ya hablamos de Moshe como el profeta reconocido por el pueblo de Israel y por qué el pueblo le creyó por ser él, por hablar con Hashem. Pero ahora hay que hablar de cuál es la calidad de la profecía de Moshe y en qué se distingue de las demás profecías. Bueno, hay 4 aspectos generales por los cuales la profecía de Moshe se distingue. Y esta introducción que les acabo de dar sobre el sueño y cómo solamente a través del sueño uno puede traer como algunos pensamientos elevados, se vinculan con la profecía de Moshe. Y para esto voy a abrir el libro que hemos estado estudiando, que es el libro de los 13 principios del judaísmo, el Perek Helek, y voy a abrir su comentario. Y el autor nos dice así: mi intención es esclarecer aquí este tema maravilloso, echando luz sobre aquellos pasajes oscuros de las Escrituras y explicar la expresión boca a boca habla Dios con él. Explicar la expresión boca a boca habla Dios con él. Y el resto de los conceptos ocultos en ese versículo. Sin embargo, visto que estos temas son demasiado delicados y precisan aportar muchísimas pruebas, antecediendo abundantes y largas introducciones y ejemplos, además de que requeriría explicar previamente la esencia de los ángeles y sus niveles en que se distingue de Dios, y su nivel que se distingue de Dios, elevado sea, como así también ahondar en el alma humana y sus capacidades. Esto lo hará en la introducción del Pirkei Avot, conocido como el Shemonah Perakim. Es una instrucción que se encuentra en el libro del Pirkei Avot. Sería imperioso, sería necesario también explicar los distintos términos con que se expresan los profetas dignos de ser aplicados a Dios y los ángeles. Asimismo, es lo que el libro del Baal Koma, libro místico que fue escrito en forma alegórica, no literal, se refirió a todo esto que no sería suficiente. Aquí el autor nos está diciendo que para poder hablar realmente de lo que es la profecía de Moshe tendríamos que hacer un curso de 5 años, ¿no? Realmente hablar más a profundidad, abordando nuevas fuentes, trayendo nuevas pruebas. Sin embargo, el espacio en el cual está enmarcado este texto no le da para poder hacerlo. Pero va a traer 4 ejemplos importantes que distinguen la profecía de Moshe de los demás profetas. Continúa diciendo: Rabí Abraham ben Harbaam hizo el libro Mihalmot Hashem. Es la versión traducido bajo el nombre del coloquio acerca del aforismo y los dichos de los sabios hebreos. O quizás en aquel otro acerca en el que la profecía, en el cual actualmente se escribe, refiriéndose a la introducción de la Mishnah que estaba componiendo Rabbi Moshe ben Maimón. Para desarrollar el tema más profundamente es en la guía de los perplejos. Preguntas: ¿qué es lo que Moshe pretendía captar cuando dijo, permíteme ver tu gloria? ¿Qué es lo que Moshe pretendía captar cuando dijo, permíteme ver tu gloria? Esto está en el versículo, capítulo 33, versículo 18, y me parece que esta pregunta viene muy bien a colación porque en la semana surgió un tema respondiéndonos alrededor de la información o de este concepto de si Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo, ¿cómo es que el hombre fue creado a imagen y semejanza? Y por ahí el siguiente comentario que me hicieron fue: también he leído en Éxodo cuando Moshe dice que
hablaba con Dios como habla una persona con un amigo. Aquí vamos a expresar bien a qué se refería ese versículo. En este ejemplo de Shemot, versículo 33, 18 dice, ¿qué es lo que Moshe pretendía captar cuando dijo, permíteme ver tu gloria? Contesta, lo que pretendía concebir era la verdadera esencia de Dios hasta conocerlo plenamente en su mente. Repito, conocer la verdadera esencia de Dios hasta conocerlo plenamente en su mente, tal como el conocimiento de algún individuo que vio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para que pueda conocer algo completamente, tengo que estar por fuera de él, ¿sí? O sea, yo para que pueda conocer a Armando o para que pueda conocer a Magali en su complejidad, en todo lo que es completitos, tendría que verlos desde afuera, como cuando el científico observa el fenómeno. Lo observa de manera subjetiva, lo observa desde afuera, desde manera objetiva, lo observa desde afuera de él. Lo va a observar con el ojo científico más limpio posible, sin prejuicios, sin conceptos preconcebidos. Pero todo eso, ¿qué implica? Que el sujeto que observa se encuentre por fuera del tema, se encuentre por fuera de el tema a observar. Cuando nosotros queremos conocer algo en completo, supongamos que quiero conocer un vaso, pues yo estoy por fuera del vaso, lo levanto, lo mido, lo peso, le veo cuánto le cabe de agua, estoy sujetándolo, yo estoy por fuera y estoy manipulando el objeto. Y yo lo puedo conocer a plenitud, completamente, de esta forma. Pero, ¿cómo vamos a hacer para conocer a Dios si no estamos fuera de Dios? Tendríamos que estar nosotros al lado de Dios para poderle ver, observarle y analizarle y comprenderle en su completa profundidad. Esto es lo que aquí dice el versículo de Moshe. ¿Qué es lo que Moshe pretendía captar cuando dijo, permíteme ver tu gloria? Lo que pretendía concebir era la verdadera esencia de Dios hasta conocerlo plenamente en su mente. Es decir, que Moshe lo que intentaba era conocer completamente a Dios, pero eso es completamente imposible. Por eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en este curso, que aunque hagamos un esfuerzo de querer comprender a Dios, no vamos a comprenderlo completamente. Es una realidad, porque para comprenderlo completamente tendríamos que estar afuera de Dios. Tendríamos que encontrarnos a un lado de Dios. Tendríamos que demostrar que Dios tiene límites para poder observarlo desde afuera y para poderlo comprender. Entonces, nunca vamos a poder comprender a Dios en su completa magnificencia. Solo vamos a poder comprender a Dios a través de lo que no es Dios en este mundo. Recuerden que este mundo es el negativo de lo que es Dios. El curso empieza y se desarrolla describiendo a Dios a través de lo que no es. Porque describimos que Dios no es un cuerpo, describimos que Dios no tiene forma, describimos que Dios no es uno como en un conjunto, describimos que Dios no tiene comparación, ni tiene comparangón, ni con alguien más comparte su poder. Todo describimos a Dios a través de lo que no es Dios. Porque es lo que a nosotros nos toca ver. Porque nosotros vemos un mundo de pluralidad y hablamos de unicidad. ¿Cómo puedo comprender la unicidad cuando veo pluralidad en todos lados? ¿Cómo voy a poder comprender eso si desde mi perspectiva yo lo veo todo al revés? Por eso es que tenemos que estudiar todo al revés. No es casualidad que el hebreo se escriba de derecha a izquierda y que regularmente en el mundo occidental se escribamos de izquierda a derecha. Tenemos que ver las cosas de manera distinta, porque tratamos de comprender un conocimiento que es infinito cuando en realidad la mente del ser humano es finita. Es decir, que si habláramos en términos de almacenamiento, ni porque tuviera un disco de 1.000.000 de teras para poder almacenar la información de Dios, podría conocer y guardar y almacenar todo su conocimiento. No tendría el dispositivo apropiado, mi mente no lo tiene.
Solamente puedo conocer de Dios lo que Él me permite conocer a través del mundo que Él ha creado, porque es una manifestación de Dios. Por eso, cuando Moshe se expresó y dice, quiero conocer tu gloria, permíteme conocer tu gloria, lo que pretendía conocer era la verdadera esencia de Dios hasta conocerlo plenamente en su mente, tal como el conocimiento de algún individuo que vio, pretendiendo percibirlo en forma tan clara como, por ejemplo, cuando divisamos el rostro de una persona cuya imagen queda claramente grabada en nuestra mente. Y aquí de nuevo trae el ejemplo. Querer conocer a Dios en toda su complejidad es quererlo ver cara a cara. Y eso nunca va a suceder. Querer conocer a Dios en toda su complejidad es quererlo conocer a cara. Es como estar como nosotros estamos en este momento, viéndonos el rostro. Pero eso implicaría que yo fuera un igual de Dios. Eso me sacaría de dentro de Dios y por lo tanto negaría todo lo que sabemos de Dios completamente. Continúo. Cuando divisamos el rostro de una persona cuya imagen queda claramente grabada en nuestra mente hasta el punto tal de poder diferenciar a dicha persona de todas las demás. De igual manera, ansiaba Moshe que la noción de Dios fuera tan clara que quedase diferenciada de todas otras existencias, hasta poder con la verdadera esencia de Dios tal cual es. Y Dios le respondió que el ser humano, compuesto por un cuerpo y espíritu, no está capacitado para captar la verdadera naturaleza de este tema en forma tan clara. Y le hizo saber Dios a Moshe lo que ningún otro hombre supo antes que él, ni después de él, hasta el punto tal que captó algo de verdadera esencia, de modo que con este nuevo conocimiento pudo diferenciar al Santo Bendito es de las demás existencias. Por eso le dijo, déjame ver tu rostro. ¿Y qué le contestó a Hashem? Pasaré y solo verás mi ¿qué? Mi espalda. No vas a ver mi rostro, solamente vas a ver mi espalda. Esta es una metáfora, no está hablando en sentido literal, está hablando en una metáfora. ¿Qué quiere decir? Tú quieres ver mi rostro, quieres comprender completamente lo que soy. No puedes, Moshe. No puedes porque tu mente finita y limitada no te va a permitir conocer completamente mi existencia. Pero sí puedo entregarte conocimiento tal que te permita distinguir mi espalda. Es como cuando ves a una persona y después te piden ser testigo y tú la viste y dices, la realidad es que la vi pasar, pero la vi de espaldas. Podría distinguirla de entre las demás personas porque identifico cómo iba vestida, porque identifico más o menos su altura, su peso, su complexión, pero no le vi el rostro. De la misma manera, Moshe conoció a Dios. Solamente conoció la espalda. Es decir, que le entregó conocimiento necesario para poderlo distinguir de entre las demás creaciones. Tal como cuando divisamos una persona de espaldas con todas sus vestimentas y con este conocimiento queda diferenciada de las demás personas. Cuando divisamos a alguien de espaldas, si bien no podemos reconocerlo a simple vista, podemos diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, no es tal individuo porque yo vi que era más bajo, ni es aquel otro porque yo vi que tenía pelo largo, etc. Esto es lo que insinuó la Escritura al decir, verás mi espalda, mas mi rostro no verás. Es una metáfora para poder decir a Moshe, Moshe, lo que vas a conocer de mí es únicamente el conocimiento necesario para distinguirme de las demás creaciones, pero no vas a conocer todo. Volviendo al tema de este séptimo principio, diremos que entonces la profecía de Moshe, nuestro maestro, se diferencia de las demás profecías en 4 aspectos. El primer aspecto, la primera diferencia. Cualquier otro profeta no se comunica con Dios directamente. Cualquier otro profeta no se comunica con Dios directamente, sino por medio de un intermediario. Ya puede ser ángeles
pues los demás profetas no llegaron al grado de tal percepción divina como la que llegó Moshe, sino que llegaron a percepciones inferiores, el nivel de los ángeles, que son el nivel de los ángeles, y eran ellos los que transmitían la voluntad o mensajes divinos. Así lo expresa Maimónides en el capítulo 2, versículo 7 de Isodeia Torah. Los diferentes nombres de los ángeles corresponden al nivel de cada uno de ellos. Aquí quiero explicar un concepto para las personas que con suerte no comprenden todavía el concepto de ángeles. Cuando habla de ángeles, no estamos hablando de esos ángeles que nos dibujó Leonardo o que nos dibujó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esos ángeles con pañalito, con alitas, bebés y grandes. Tampoco son esas representaciones metafóricas que le alcanzamos a ver en TikTok cuando salen con ojos y un montón de plumas y un montón de cabezas de león y serpientes. Los ángeles son el concepto más apropiado en el monoteísmo para referirse al ángel, es una herramienta. ¿Cómo una herramienta? Pensemos en el ángel que mueve la hoja del árbol. La hoja del árbol no se mueve sola. Dice el proverbio, la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios, ¿no? La hoja del árbol no se mueve, no cae, si no es por la voluntad del Eterno. Pero eso no quiere decir que venga Dios en persona a mover la hoja. Él no viene y la mueve. Él tiene a un sirviente en una herramienta por la cual hace que el viento sople y que la hoja caiga. Esa herramienta se llama ángel. Tiene al ángel que sopla el viento y tiene otro tipo de ángeles que sirven para la voluntad de Dios. Por eso es que cuando hablamos de ángeles no estamos hablando necesariamente de personificaciones físicas. Estamos hablando de herramientas, de medios por los cuales el Eterno hace cumplir su voluntad. ¿Qué otro ejemplo puedo traer? Por ejemplo, una persona que es un empresario. Él se dedica a comercializar madera en todo el mundo. Y su trabajo es llevar madera de China y traerla a Brasil. Cada año importa y exporta miles de toneladas de pino a estos dos países. Y cada año genera dinero. El que él se dedique a esto no quiere decir que él propiamente va y trae la madera, la carga en su espalda, la lleva en un barco y la baja en Brasil. Quiere decir que él coordina, se suple de otras herramientas, de otras empresas de logística para poder traer ese producto al otro país. No quiere decir que él directamente vaya y corte el árbol, sino que tiene contacto con aserraderos en el país para poder hacer sus pedimentos. Y después esos pedimentos son transportados directamente por vía marítima con empresas que se encargan en la exportación de materias primas. Llegan al país, ingresan por aduana y son repartidas a cada uno de sus clientes. Él lo hizo todo desde la comunidad de su oficina. ¿Por qué? Porque su trabajo es coordinar. Su trabajo no es ir a hacerlo, su trabajo es coordinar. De la misma manera, el creador hace las cosas, pero no viene él mismo a hacerlas, sino que manda a sus ángeles, es decir, a esas herramientas, a esos emisarios, a cumplir su voluntad. Y cuando aquí el texto habla y dice que la diferencia es que los profetas hablaban por los ángeles, es decir, que recibían el mensaje a través de estos emisarios o mensajeros. No como en el caso de Moshe, que lo recibía directamente del Eterno. Y vuelvo a leer. Cualquier profeta no se comunica con Dios directamente, sino por medio de un intermediario. Ángeles, pues los demás profetas no llegaron al grado de tal perfección divina como la de Moshe, sino que llegaron a percepciones inferiores.
el nivel de los ángeles, y eran ellos los que transmitían la voluntad o mensajes divinos. Así lo expresa Maimónides en el capítulo 2, versículo 7 de Isodei Atorá. Los diferentes nombres de los ángeles corresponden al nivel de cada uno de ellos. Y se les denomina Hayot HaKodesh, que son los que están en el nivel superior. El segundo es los Ofnim o Ofanim. Los terceros son los Arelehim. Los cuartos son los Hashamalim. Los quintos son los Serafim. Los sextos son los Malachim. Los séptimos son los Elohim. Los octavos son los Benei Elohim. Los novenos son los querubines. Y los décimos son los Ishim. Cada uno de ellos, cada uno de estos nombres, con que se denominan los ángeles, corresponden a los 10 niveles distintos de la conexión del Eterno. El nivel supremo, que solo es superado por el nivel de Dios, es el nivel del ente llamado Hayot. Es por ello que en visión profética fue dicho que están debajo del trono celestial. ¿Cómo lo voy a interpretar esto? ¿Cómo lo vamos a explicar? Aquí ya estamos hablando de percepciones del alma. No estamos hablando de percepciones del pensamiento. Estamos hablando de percepciones del alma y de los niveles que tiene el alma para poderse conectar con el Creador. Cuando hablamos de alma, estamos hablando del no. Regularmente pensamos y decimos, es que el alma soy el yo, es mi alma espiritual. Sí, pero no es tu mente racional. Es la negación de tu yo, de tu ego. Nosotros nos concebimos de tal manera que construimos una propia imagen de nosotros mismos en nuestra consciente. Nos describimos con palabras específicas y eso constituye nuestro ego. El alma es todo lo contrario. Es lo que no soy yo. Es lo que me niega a mí. Por eso, cuando el alma se alimenta, lo que hace es que renunciar a su voluntad, a su deseo propio para poderse poner en manos de su amo. ¿Quién es su amo? El Creador. Porque de ahí proviene el alma. El ego tiene otra concepción. El ego, la concepción del yo, está construida de los aparatos ideológicos y los constructos sociales a los cuales pertenecemos. Es decir, que estamos condicionados a mi condición de raza, mi condición de etnia, mi condición de educación y religión. De esa manera yo construyo mi ego, mi yo. Yo me defino de tal manera. Yo les puedo decir una cosa. O sea, yo me considero una persona que soy muy iracunda. A veces exploto. Tardo mucho para poder explotar, pero cuando exploto, soy iracundo. Y después se me baja, ¿no? Por eso tengo que aprender a mantenerme en calma, templado, y alejarme de sustancias en las cuales me lleven a perder el control, ¿no? Porque conozco que puedo llegar a perder el control. Tengo que dominar. Pero eso no es cuestión de mi alma, eso es cuestión de mi ego. Y así es como yo me defino. Así es como yo me autopercibo. Cuando hablamos de mi alma, estoy hablando de lo que no soy yo, sino de lo que es Dios. De lo que es Dios habitando en mí. Y la forma en cómo se manifiesta el alma es cuando le sirve a su Creador. ¿Y cuando le sirve a su Creador? Cuando hace su voluntad. ¿Y cuando hace su voluntad? Cuando cumple preceptos. ¿Y cuándo va a cumplir preceptos? Cuando yo quiero hacer algo, pero no lo hago porque el precepto es cumple. Por ejemplo, estoy en una situación de adulterio, ¿no? Hazme shalom. Y mi carne dice, ve, corre. Pero me reprimo, me restringo y digo no. Nadie te va a ver, dice mi carne. Ya está puesta la mesa, está servido todo. Pero mi alma dice no. Por lo tanto, ahí quien está gobernando el alma y no mi ego. No mi necesidad de querer recibir, sino mi
alma que le sirve al Creador. Para esto hay niveles y son los que acaban de describir en esta manera. ¿De acuerdo? El nivel en el que yo me conecto con Hashem es el nivel en el que yo estoy comprometido con hacer su voluntad. Y esa es la medida en la que esos malachim, esos ángeles, me van a ayudar a recibir su mensaje y a conectarme y a vincularme con él. Por eso es que el monoteísmo es práctica, ¿eh? O sea, no es otra cosa que práctica, es llevarlo a la acción. Y eso es lo que nos va a vincular directamente con el Creador. La segunda diferencia dice, todo profeta no recibe la profecía sino cuando está durmiendo. Todo profeta no recibe la profecía sino cuando está durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? En sueños. Como versa en un sueño nocturno, Bereshit capítulo 31, versículo 24. En sueños o visión nocturna, Job capítulo 23, versículo 15. Y otros ejemplos. Es factible que le sobrevenga de día, pero luego que haya recaído sobre aquel hombre un profundo sopor. Es decir, de forma tal que queden neutralizados todos sus sentidos y permanezca su mente libre. Aquí es cuando yo les hablaba justamente del sueño. Cuando nosotros entramos en el sueño, nuestra mente libera, nuestra mente se libera de la conciencia, de los límites de la conciencia y entra en un espectro más amplio de percepción. Y al entrar en ese aspecto más amplio de percepción, lo que sucede es que puede percibir cosas que están más allá de lo que su consciente puede procesar. Por eso es que aquí dice, todo profeta recibe la profecía en sueños o en visión nocturna, pero no así Moshe Rabbeinu. No así Moshe Rabbeinu. Esto es lo que se denomina visión o percepción. Sobre esto fue dicho con visiones divinas en Ezequiel capítulo 8, versículo 3. En cambio, Moshe venía a él la palabra de Dios aún en pleno día, en estado lúcido, mientras permanecía de pie, la voz surgía por entre los dos querubines que estaban por sobre el arca sagrada. Tal como dice, me revelé a ti y hablaré contigo por sobre el arca, en el capítulo de 25, en el versículo 22 de Shemot. Dijo el Altísimo, escuchad ahora mis palabras, si surge vuestro profeta, yo, el Eterno, en visión me manifestaré a él, en sueños hablaré con él. No es así con mi siervo Moshe. Boca a boca hablo con él. Esto lo vemos en el Bamidbar, capítulo de versículo del 6, 7 y 8. Con Moshe, él no caía en un sueño profundo. Él se mantenía consciente porque él había renunciado a su libre albedrío. Él había renunciado a su libre albedrío. Y este es un concepto muy complejo de poderlo identificar, pero vamos a tratar de explicarlo. Moshe, cuando fue el evento del monte Sinai y todo el pueblo escuchó cómo Dios hablaba con Moshe, Dios le dijo que eso sería que todo el pueblo sepa que él hablaba con Moshe y le creerían para siempre. Es decir, que esta prueba serviría para siempre y no sospecharían nunca más de él. Por lo tanto, cuando hablamos de para siempre, forzosamente debemos admitir que en ese momento Moshe perdió libre albedrío. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué tendríamos que admitir que en ese momento Moshe perdió el libre albedrío? Pues para que dure esa expresión de afirmar para siempre, sería fiel Moshe para toda la eternidad y que creerían en él para siempre. Todo tiempo que Moshe tenga libre albedrío, existe la posibilidad de que él se retracte. Todo el tiempo que Moshe tenga libre albedrío, existe la posibilidad de que se retracte.
Sin embargo, si su libre albedrío se lo enajena a Hashem, entonces ya no tiene retractación. Ya no tiene posibilidad de retractarse porque ya no se pertenece a sí mismo, sino que se pertenece a la conexión, al vínculo con Hashem. Es por ello que al llegar Moshe al nivel superior, allí entregó la Torá. Es decir, que en el momento en el que Moshe enajenó su creador completamente, el creador le otorgó la Torá. Estaba capacitada, estaba en fusión su alma espiritual con la emanación divina del creador. Por lo tanto, este vínculo es muy real, pero es algo que solamente se va a conseguir a través de la meditación, a través de la introspección y a través de la práctica. Moshe podía recibir su profecía boca a boca, sin caer en sueño, porque renunció a su libre albedrío y que tenía este constante conocimiento y conexión con el Creador. El tercer punto es que todo profeta, al advenirle la profecía, aunque sea en visión y por medio de un ángel, se aflojarán sus fuerzas, su cuerpo se debilitará y se apoderará de él un profundo pavor hasta sentir que su alma está por salir de su cuerpo, tal como expresa Daniel cuando el ángel Gabriel habló con él en visión, y no quedaron en mí fuerzas para la lozanía de mi semblante. Se convirtió en palidez de muerte y me faltaron las fuerzas. Esto se expresa en el capítulo de Daniel 10, 8, capítulo 10, versículo 8 y 9. Y más aún, caí en profundo sueño con mi rostro hacia el suelo. Y dice, por causa de la visión, me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. Esto lo expresa Daniel en su capítulo 10, versículo 16. Esto no le ocurría a Moshe. Moshe no tenía que caer dormido y Moshe no perdía sus fuerzas al hablar con el Eterno. No ocurría así con Moshe, sino que a él le sobrevenía la palabra de Dios sin causarle temblor alguno o debilitamiento de ningún tipo. Tal como dice, y habló el Eterno a Moshe frente a frente, tal como habla un hombre con su prójimo. Es decir, así como el hombre no se llena de pavor al hablar con su compañero, de la misma manera ocurría con Moshe. Él no se estremecía cuando le sobrevenía la palabra de Dios, a pesar de que Moshe, en el grado supremo de cercanía con Dios, como refiere frente a frente, esto no generaba ningún desgaste. No venía ese sobreestimación, sobre sometimiento y ese pavor en el cuerpo, sino que se mantenía estoico, se mantenía completo, no perdía su fuerza. ¿Cómo lo podemos explicar esto? Yo les recomiendo que un día se sienten a meditar. Cuando digo meditar, no es saquen el tapete de yoga y hagan estiramientos y pónganse a escuchar música nada más, sino me refiero a que con todos nuestros 5 sentidos estemos conscientes de dónde estamos y qué estamos haciendo. Y que hagamos que nuestra mente se eleve de tal manera que podamos ser sensibles a escuchar aquellas cosas que no son fáciles de percibir únicamente con nuestro oído. Tenemos que hacer vibrar nuestro cuerpo con estas 3 fuentes de energía que tenemos en nuestro cuerpo, que es la fuente eléctrica, que es el cerebro, la fuente magnética, que es el corazón, y la fuente de energía de gravedad, que es el hígado. Esta manera de meditar nos lo enseñaron los sabios en el versículo de Devarim, capítulo 6, versículo 4, con el Shema Israel. Shema Israel dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu qué, con todo tu corazón, con toda tu alma espiritual, con toda tu mente y con toda tu fuerza que corresponde al abdomen, o es decir, a la región del hígado. Cuando tú dices, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, es que vas a poner en coordinación y en vibración estos 3 órganos de tu cuerpo para poder realmente meditar y poder realmente romper esa barrera
tratemos de explicarlo de manera física. La luz, ¿qué es la luz? La luz no es nada más lo que se refleja en las sombras. La luz viaja a través del espacio por medio de una frecuencia. Los colores son el desplazamiento de esa luz a una frecuencia más alta o más baja. Es por eso que el color azul hace referencia a una vibración más lenta. Sí, sácalo, mi amor. Y el color rojo hace referencia a la luz en una frecuencia más alta, más rápida. Entonces la luz es vibración. Cuando nosotros decimos somos seres de luz, estamos hablando de que somos seres que vibramos en una frecuencia. Estamos oscilando en una frecuencia electromagnética. ¿Cómo puedo yo romper la barrera de la luz o romper la barrera de esa frecuencia, elevar mi nivel de frecuencia? Necesito la frecuencia, la onda de la luz se mueve por dos tipos de energía, que es eléctrica y magnética. Que esa energía la produce nuestro cuerpo humano, eléctrica y magnética. Si yo quiero elevar mi conciencia al nivel de la luz, tengo que elevar mi frecuencia a ese nivel de fluidez, de frecuencia. Por lo tanto, tengo que concentrar mi mente, tengo que concentrar mi corazón y tengo que concentrar mis fuerzas. Por eso es que el Shema nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, completamente para poder vibrar y meditar en ese nivel. Eso es lo que hacía Moshe, elevar su nivel de conciencia a niveles vibratorios que llegaban a esa conexión con el Creador. Hablándolo en términos físicos, me estoy quedando corto, pero esto es lo que se hace. Para tratarlo de comprender de una manera lo más aterrizada posible. E investiguen ustedes más sobre la física y sobre qué tipo de energía existe en nuestro cuerpo y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es real. Y que cuando nosotros coincidimos en manera de pensar con alguien es porque estamos vibrando en la misma frecuencia. O sea, cuando tú te llevas bien con una persona, dices, ah, es que es súper a todo dar, me cae bien. ¿Por qué? Porque estamos en la misma frecuencia, porque nuestros pensamientos oscilan en la misma frecuencia, coincidimos con los mismos puntos de interés. ¿Qué pasa cuando yo me he visto igual que otra persona que, por ejemplo, me ha llegado a pasar que con un compañero en el trabajo, llegamos y pum, pantalón de mezclilla azul, camisa azul, zapatos negros? No manches, los dos venimos exactamente igual. ¿Qué fue lo que pasó? Que nuestro pensamiento vibró en la misma frecuencia y nos conectamos en la elección de colores. Y por eso fuimos al trabajo igual. Vibramos en la misma frecuencia. Y por eso, cuando hay personas que están deprimidas, vibran en una frecuencia más baja. Las personas negativas, las personas que son, o personas que son bastante chocosas, o personas que no tienen una buena actitud, uno dice, no, la verdad es que contigo no quiero juntarme porque como que no tenemos nada en común. ¿Por qué? Porque mi vibración no se encuentra en la misma frecuencia que la tuya. Y somos vibración al final del día. Por eso, para poder elevarnos a la frecuencia del Creador, tenemos que entrenar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra meditación, estando consciente de lo que estamos haciendo, pero llevándolo al siguiente nivel. Es algo muy complicado, que la verdad es que yo no lo he experimentado, pero me queda claro que en términos de teoría podría suceder de esa manera. ¿De acuerdo? Y la cuarta y más importante diferencia es que los demás profetas no poseen la capacidad de profetizar en cualquier momento que lo desean, sino cuando Dios lo dispone. Pues es factible que pasen años sin que el profeta perciba ninguna profecía, o que el profeta pretenda saber algo por medio de la profecía y tenga que esperar días o meses hasta recibir la profecía o sencillamente no se le revelará. En cambio, Moshe Rabbeinu no es así. O sea, Moshe no dependía de que Hashem tuviera la voluntad de ponerse en contacto con él. Él iba y hablaba con Hashem. En el momento en el que él lo necesitara, él iba y hablaba con Dios.
El pueblo se ponía loco y decía, no, Moshe, tenemos hambre, queremos comer carne. Decía, a ver, déjenme ir con el creador para preguntarle qué debo de hacer. No esperaba el creador, o sea, no le venía el creador a él, sino que él iba al creador y conectaba con él. Conectaba en cualquier momento, porque él tenía esa capacidad de meditar, tenía esa capacidad de conectar con el creador, esa capacidad de poder vibrar y elevar su frecuencia y vincularla a la emanación de la luz del creador, para poder acceder a esa matriz divina de información llamada Hashem. Una metáfora que puedo utilizar en esto, no sé si alguien ha visto la película de Avatar, la película de Avatar de James Cameron. Ahí tienen una deidad llamada Eowa. Eowa es un árbol, literalmente es un árbol que está vinculada de manera esencial a las almas de todos los avatar, ¿no? Bueno, no son avatar, se me fue el nombre de la raza, pero de todos los seres. Y almacena, no solamente está vinculada con las experiencias, sino que es una gran almacenadora de datos. Ahí contienen las experiencias y vivencias de sus ancestros, de sus antepasados. El Internet podría asemejarse a algo artificial a esto que están mencionando, porque el Internet hoy se ha vuelto una conciencia tan grande que lo que está sucediendo es que está generando un almacenamiento de información a través del tiempo y está de manera artificial creando conciencia. Pero cuando hablamos de Hashem, estamos hablando de la conciencia de la colectividad humana, de la interconexión del hombre con todo el universo. Permítanme un minuto, por favor. Perdón, ya. Entonces, al acceder a la profecía, de la manera como Moshe accedía, era poder acceder a esa matriz en el momento en el que él lo necesitara. Pero no todos tienen esa capacidad. No todos llegan a desarrollar esa unión, esa fusión de su alma con el alma del creador. Este es un tema bastante complejo, que yo lo estoy caricaturizando demasiado y con suerte tengo algunos errores, tendría que yo revisarlo ya después bien con mi rap para ver si lo estoy expresando bien, pero es lo más acercado con los recursos cinematográficos y espectaculares que hemos visto en la historia para poder conectar con esta idea de lo que es la conciencia divina y acceder a esa información que es la profecía a través de la meditación y la educación de la meditación de nuestro cuerpo. Estos 4 aspectos son aspectos que realmente distinguen la profecía de Moshe de los demás profetas. Recapitulando entonces, Moshe se distingue de los demás profetas por su capacidad de liderazgo, porque como ser humano, él se convirtió en un líder del pueblo y dirigió todo su ser al servicio de Dios. Se convirtió en el profeta por excelencia del pueblo de Israel porque no por los milagros que hizo, sino por el mensaje que Hashem le daba. Y por la escena del monte Sinai en donde todo el pueblo de Israel atestiguó que Hashem hablaba con Moshe. No le quedó duda al pueblo que verdaderamente él podía hablar con Hashem. Y por estas 4 fundamentales diferencias de la profecía de Moshe a la de los demás profetas, en donde, recapitulando, la primera nos dice que cualquier otro profeta no se comunica con Dios directamente como lo hace Moshe. O sea, Moshe se comunica directamente con Dios. La segunda diferencia es que
Moshe no recibe la profecía por medio de sueños o visión nocturna, sino que la recibe hasta de día y sin perder la conciencia. Es decir, que hace referencia al tercer aspecto, en donde todo profeta le adviene un pavor, un sopor y pierde sus fuerzas y queda debilitado. Y él, Moshe, no lo tenía así. Él se mantenía consciente y con sus propias fuerzas. Y la cuarta es de que no depende de que Hashem quiera darle la profecía, sino que él puede acudir a Dios y recibir la profecía en cualquier momento. Cuando él llega a este grado, es que puede realmente acceder a lo que son la Torá. Y la Torá, existen varias historias sobre la entrega de la Torá y algunas que son metáforas que hacen referencia a una discusión de Moshe con los ángeles, en la cual él realmente peleó con los ángeles debatiéndole el por qué debía de ser entregada la Torá a los seres humanos. Eso lo veremos en el principio número 9, en el principio número 8, perdón, que vamos a abordar la siguiente semana, cuando ya hablemos de la Torá de origen divino. ¿Por qué la Torá es de origen divino y a qué corresponde que la Torá provenga de origen divino? Con esto estamos terminando el principio número 7 de los 7 principios, de los 13 principios del monoteísmo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Dejo los micrófonos abiertos. 5 minutos. Yo tengo una pregunta, estimado Israel. Sí, adelante, estimado José. En la Torah, en Génesis 18, nos dice que se le apareció a Abraham Adonai. Y luego en el capítulo número 2 dice que él alzó sus ojos y vio a 3 hombres. Ya es que nos hablabas acerca de los niveles de los ángeles. Nos hablabas acerca de los Elohim. No sé si, o sea, mi pregunta sería, ¿eran estos 3 hombres unos ángeles o seres humanos como profetas o algo así? No, la Torá dice que eran ángeles, literalmente encargados en personificaciones, pero eran ángeles, no eran profetas, eran ángeles, literalmente, que Abraham reconoció y le sirvió. ¿Por qué? Reconoció que era la voluntad de Dios que esos 3 ángeles hubieran bajado porque representaban una bendición para su casa, ¿no? Entonces, hay una enseñanza más profunda que con gusto podemos después desarrollar una clase para el tema, pero no eran profetas, ni eran personas, ni eran seres humanos, o sea, eran ángeles encarnados con el objetivo de llevar una verajá a Abraham Avinu, después en el tercer día de la circuncisión. Eso es justamente uno de los ejemplos que trae la Torá para decir que Hashem actúa a través de sus herramientas, de sus ángeles. Porque otras Biblias dicen, se le apareció Dios en forma de 3 individuos. Y es lo mismo. O sea, es lo mismo decir eso a decir que era Dios. ¿Por qué? Porque son sus herramientas. Por ejemplo, cuando va el mensajero en nombre del rey, no va y dice, yo digo, sino dice, el rey dice, ¿no? Entonces, el mensajero se convierte en una extensión del rey. Se convierte en un hacedor de su voluntad, en un representante del rey. ¿Sí me explicó? No es el rey en persona, pero lo que está manifestando es la voluntad del rey. Lo mismo con los malajim, lo mismo con los ángeles. Está representando la voluntad del Creador. Por eso es que se puede expresar también de igual manera que se le apareció Dios, ¿no? Se le apareció Dios, que era una expresión de Dios, ángeles de Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Alberto, adelante. Shalom, shalom a todos, compañeros. Mi pregunta es, ¿Isode HaTorah a qué se refiere? Es un libro. Ah, es un libro. Es un libro. La cita que yo hice aquí Ajá. es un libro del Maimónides, ahorita les digo. Isode HaTorah. Es un libro que Isode HaTorah, sí. Es un libro dentro de la Mishnah, de los comentarios de Maimónides. Isode HaTorah es el libro que habla de las leyes, me parece, de la profecía. Por eso es que se llama Isode HaTorah. Ah, correcto. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Adelante, Maga. Cuando dice la palabra que David su corazón era como el de Dios, estaba en armonía, ahora no recuerdo cómo es que dice bien el texto, era conforme al corazón de Hashem. En ese sentido, no podemos decir o compararlo con Moshe, pero cuando la Torah dice de que David su corazón era conforme al corazón de Dios, en ese sentido, ¿en qué nivel entonces estaba David? ¿En qué nivel espiritual? Porque ya reconocemos que Moshe, como otro profeta como él, no jamás habrá. Pero en el caso de David, que decía que era conforme al corazón de Hashem, ¿cómo entonces puedo interpretar eso? Ok. Todos los seres humanos, aquí el alma, vamos a tratar un aspecto sobre la estructura del alma. Recordemos, el alma no tiene partes, es una extensión del creador, pero para poder explicarlo de alguna manera, decimos que hay niveles, ¿no? ¿Cuáles son los niveles del alma? Son 5 niveles del alma. El nefesh, que es el alma animal, es decir, es el impulso de vida vital, lo que mantiene a nuestros órganos funcionando cuando estamos durmiendo, por ejemplo, que nuestro corazón late y nuestros pulmones sigan funcionando, es el impulso de vida, ¿no? El ruach, que es el espíritu emocional o es el alma emocional, que habla de los instintos del hombre, que habla de la parte emocional del hombre. Cuando una persona es instintiva, iracunda, emocional, arrebatada, su ruach, su alma emocional, lo gobierna, ¿no? Lo está gobernando su instinto. Y después está el alma espiritual, que es la neshama. La neshama es el alma de Dios en conexión con el alma del hombre, ¿no? Es el alma espiritual, la que cobra conciencia de que es un ser pensante y que dirige al hombre en sus impulsos y le da un propósito a su impulso de vida inicial. O sea, dirige al hombre sus emociones y le da un propósito al impulso de vida inicial, que es el nefesh. Esa es la neshama. Hay otro nivel del alma, que es Hayá. El nivel de Hayá es el nivel que alcanzó Moshe. El nivel de Hayá es el nivel que está previo a la fusión del alma con el Creador. Nadie más en la vida ha alcanzado el nivel de Hayá. Y el nivel de Yehidá es el alma fusionada con el Creador. Decirlo de alguna manera, el alma regresa a su fuente y se fusiona y se vuelve una con el Creador. Moshe alcanzó el nivel de Yehidá, de Hayá, de conexión con el Creador, previo a la fusión con Dios. Nadie más ha alcanzado ese nivel. Por lo tanto, cuando hablamos de David Amelech, en términos de niveles del alma, él se encontraba igual que nosotros en la Neshama. Pero cuando el texto expresa y dice que su corazón era con el corazón de Dios, quiere decir que hacía su voluntad. Que al igual que Moshe Rabenu, entregaba sus deseos a los deseos de Dios. ¿Cómo expresar esto? Vamos a tratar de expresarlo como con la pareja. Uno existe de manera individual a la pareja, ¿no? O sea, yo tengo a mi esposa y mi esposa me tiene a mí. Pero antes de yo tenerla a ella, yo existía y yo tenía mis propias decisiones y mis gustos y mis preferencias. Y ella también. Cuando nos juntamos como pareja, empecé yo a existir para ella. ¿Qué quiere decir esto? Que mi deseo se volvió su deseo. Cuando la Torah dice, tu deseo será el deseo de ella y tú le pertenecerás, o el deseo del hombre será el deseo de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las personas interpreta este texto diciendo que la mujer debe de someterse al deseo del hombre y le tiene que hacer caso porque el hombre es la cabeza de la casa y si el hombre está sujetado a Dios, esa mujer debe de estar sujetada a su hombre. Pero no es así. La expresión en el deseo de la mujer será el deseo del varón es que el hombre está ligado al deseo de su pareja. El hombre está ligado al deseo de su pareja. Su deseo
se va a convertir en el deseo de su pareja. O sea, yo voy a desear que mi pareja tenga lo que ella quiere. Por lo tanto, mi deseo se va a transformar de tal manera que no va a ser para ver mi bienestar, sino para estar en fusión y en comunicación y en armonía con mi pareja. Enajeno mi deseo a su deseo, porque es mi deseo desear lo que ella quiere, hacerla feliz, completarla. David Amelech tenía ese deseo con Hashem. Es mi deseo desear lo que Dios desea. Ese se ha convertido en mi deseo. Desear lo que Dios desea. Por lo tanto, es que me he enajenado mi voluntad a Hashem. Y cuando mi deseo se convierte en lo que Dios desea mi deseo. Se vuelve algo recíproco. Cuando mi deseo se vuelve lo que Dios quiere, obviamente que Dios va a querer que se haga mi deseo, porque es su voluntad. Y allá hay una fusión. Eso es lo que expresa el versículo de David Amelech. Pero todos estamos en ese mismo nivel. El único que alcanzó un nivel más elevado en el nivel de profecía fue Moshe, ni siquiera David Amelech. ¿De acuerdo? Estimado Armando, adelante. Gracias. La pregunta es de mi esposa, estimado. Entonces le cedo Sí. la Adelante. Me perdí un poquito, a ver si me ayuda. Sí. Hablaba de la conciencia espiritual y de la conciencia, pues, material, física. Y que en la conciencia material, pues, tienes como herramientas los sentidos. Pero para la conciencia espiritual me perdí, o sea, nada más entendí que si ahondas en las cosas espirituales, pues vas a tener o a despertar esa conciencia, ¿no? Si estás pensando en las cosas materiales, pues vas a estar más atento y hasta en sueños puedes estar teniendo presente esas cosas materiales. Pero ¿cómo se desarrolla entonces la conciencia espiritual así más digerido? Ok, más concreto. Vale, vamos a tratar de explicarlo. Las herramientas con las cuales yo desarrollo la conciencia física, con mi pensamiento físico, son los 5 sentidos. Para desarrollar el alma, ya no vamos a tener pensamiento lógico, sino vamos a traer metáforas, como emociones y deseos, ¿sí? Voy a desear emociones y deseos. Emociones y deseos. Voy a desarrollar mi alma a través de las emociones y a través de los deseos, rectificados, evidentemente. Cuando mis emociones se encuentran rectificadas y mis deseos se encuentran rectificados, existe un concepto en el Hasidut que dice, cuando el corazón tiene el punto, hay un punto en el corazón. ¿Qué es el punto en el corazón? Es cuando mi corazón, que es egoísta, cuando digo egoísta, que solamente se ocupa por mi deseo físico, está rectificado y desea los de los mundos superiores. Les voy a poner un ejemplo que siempre ayuda para ejemplificar esto. Imagínate, estimada, que le invitan a un banquete, ¿no? Le invitan un día a una fiesta y resulta que usted llega a la fiesta y toda la fiesta está planteada para usted, está preparada para usted. Tienen globos, le hicieron sus platillos favoritos y la están atendiendo como reina y le sirven toda la mesa y la atienden y la abrazan y la felicitan y le dan de comer y usted dice, y se siente halagada y dice, ay, gracias, no deberían de haberse molestado, la verdad es que no había razón, no es que te queremos demasiado, la verdad te estimamos mucho y te queríamos hacer este regalo. Uno se siente honrado y dice, oh, pues muchas gracias, la verdad, se siente bonito, muchas gracias, me siento muy bien. Así, al día siguiente vuelve a ir al mismo lugar y le preparan el mismo banquete. Y con las mismas ganas. Y uno dice, ok, muchas gracias, de verdad, pero ya no era necesario, con una vez bastaba, ¿no? No, pero es que todavía a nosotros no nos alcanza el poder estar agradecidos contigo, de verdad. O sea, te queremos mucho y queríamos volverlo a hacer y pues por eso te queremos servir otra vez igual. El deseo, la manera de recibir es la misma, genera la misma emoción.
La realidad es que no, ya es algo extraño, ¿no? Dices, ok, o sea, sí les agradezco el interés y todo, pero ya no me siento como tan cómoda, pero les agradezco. Y al día siguiente, a los 8 días, vuelves a ir al mismo lugar y otra vez el mismo banquete. Y dices, no, es que esto ya no me siento cómodo en nada más estar recibiendo. Ya no quiero solamente recibir para mí. Creo que ahora yo tengo que llevar algo. Voy a llevar aunque sean los refrescos, porque sabía que iban a hacer lo mismo y sabía que me iban a otra vez a servir. Yo ya no me siento cómoda recibiendo solo para mí. Ahora yo voy a dar algo de mí. Tengo la necesidad de entregar algo. Esa necesidad no es una carencia en realidad. O sea, no es que te haga falta, sino que te ha conmovido querer otorgar. Porque ya no te sientes cómodo nada más en solamente recibir. Porque ya no te sientes cómodo en solamente estar recibiendo para ti, sino que te sientes avergonzado y te sientes ahora en la necesidad de querer otorgar algo, de querer entregar algo más a los demás, porque si sabes bien que ese acto es de buena fe, es de buena voluntad, lo están haciendo con mucho cariño, ya no te sientes cómodo en solamente estar recibiendo, ahora tú quieres entregar algo, te ves en la necesidad de querer entregar algo. Ese es el deseo al que me refiero del corazón, al deseo rectificado. Cuando uno cae en cuenta de la bondad del Creador y que todos los días nos sirve ese banquete y que todo el día que todos los días nos sirve esa comida y que todo el día nos entrega todo lo mejor en nuestra mesa y caemos en cuenta de eso, ya no nos sentimos cómodos en solamente recibir. Ahora queremos darle algo. Tenemos la necesidad de dar. Pero esa necesidad no es una carencia, no es una ausencia de algo, sino que surge del deseo de querer entregarle algo de la misma manera, de querer corresponder. Ahí es cuando estamos rectificando el corazón y ahí es cuando digo que vamos a entrar en la conciencia divina a través del deseo. ¿Qué deseo? Del deseo de Dios, del deseo de la rectificación, de querer otorgar a Dios. ¿Qué le voy a otorgar ahora? Y esa es otra pregunta. Tú quieres hacerle un regalo a la persona más rica del mundo. ¿Qué le puedes regalar si cualquier cosa él se lo puede comprar? ¿Qué es lo que le puedes regalar a él? O sea, ¿qué le vas a regalar? ¿El carro más caro? ¿Le vas a regalar los diamantes más caros? ¿Qué le puedes dar a él que no se pueda comprar con su propio dinero? Lo único que realmente le puedes dar es algo que haya sido hecho por ti misma, algo que verdaderamente emane de ti, algo que verdaderamente emane de tu propia voluntad. Y eso es el libre albedrío. Cuando tú le entregas al Creador tu libre albedrío, la capacidad de decidir y de querer hacer su voluntad, le estás entregando eso único que tú solo le puedes dar a Dios. Tu servicio a Él. Eso es el deseo de querer otorgar. Ese es el deseo del otorgamiento que debe de salir de nosotros con el corazón rectificado. Eso es como desarrollamos la conciencia divina, el deseo del otorgamiento. No sé si fui claro en esa parte. Sí, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues con esto entonces estamos terminando la clase del día de hoy. Estamos llegando a concluir esto. Yo sé que este tema da para muchos temas más, para poder empezar y continuar más temas de este tipo. Hay otros aspectos que me gustaría abordar, pero bueno, con ayuda del cielo los vamos a estar abordando en más clases. Sin embargo, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Estamos ya concluyendo el principio número 7 y con la ayuda del Eterno nos vemos el próximo domingo para comenzar el principio número 8, que habla sobre la Torá y su origen divino. La Torá y su origen divino. Como siempre, yo les agradezco mucho por haberse conectado con nosotros. Les agradezco mucho por haber formado parte de esta clase y nos vemos con la ayuda del cielo la próxima semana. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les colme de bendiciones y estamos en contacto en el grupo. Muchas gracias a todos y shalom. Shalom. Igualmente, shalom, shalom. Igualmente. Shalom, shalom. Shalom, gracias. Shalom, hermano shalom. Israel. Baruch Hashem, gracias a todos.